Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yeroviá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Y continuamos ahí en capítulo 12, donde el médico Lucas registra las enseñanzas de aquel médico del alma, nuestro Señor Jesucristo, que después de haber confrontado en el capítulo 11 y de haber denunciado la hipocresía de los escribas y de los fariseos, y de habernos dado los detalles de cómo diagnosticar la hipocresía, no nos deja simplemente con el problema, no nos deja solamente con el diagnóstico de la enfermedad. Gracias a Dios no nos deja ahí, no nos deja solamente así es como se ve la hipocresía, sino que en el capítulo 12 Él se dirige a sus discípulos y le dice: amigos míos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y vamos a leer nuevamente Lucas capítulo 12, versículo 1, dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Acá el Señor en estos versículos nos va y en su momento le estaba dando a sus discípulos el tratamiento efectivo contra la hipocresía. ¿De qué manera podemos vos y yo también, como discípulos del Señor, tratar la hipocresía que está en nuestras vidas? Y algo que veíamos en primer lugar es que cada uno de nosotros somos vulnerables a la hipocresía. Acá no tenemos que preguntarnos, ¿será que yo tengo o no problemas con la hipocresía? No, naturalmente sos un hipócrita. Pero pastor, vos no me conocés. No necesito conocerte, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, naturalmente somos hipócritas. Soy un hipócrita por naturaleza. Naturalmente somos eso. Y la hipocresía es algo que, una herramienta que nuestra carne dispone en cualquier situación y quiere utilizarla en cualquier circunstancia. El primer paso para poder luchar contra la hipocresía es reconocerte vulnerable. Es saber que vos tendés a la hipocresía. El mayor problema de un enfermo es que no se entienda o que no crea que está enfermo. Mientras no entienda su realidad, no va a entender su necesidad, no va a tomar el tratamiento disponible, no se va a apropiar de las medicaciones disponibles. ¿Por qué? Porque piensa que no está enfermo. Si yo no me reconozco vulnerable a la hipocresía, estoy sutilmente y hasta fácilmente deslizándome y entregándome, como dicen los jóvenes, regalándome, ¿verdad? Me regalé a la hipocresía. Por eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos: guardaos, guárdense, cuídense, estén atentos contra la hipocresía. Si yo no me reconozco vulnerable, no voy a estar atento. Si vos pensás que no hay peligro, no vas a estar atento, no vas a cuidar nada. Pero como somos vulnerables, como estamos tendidos, vendidos al pecado, nuestra carne anhela la hipocresía, no podemos quedarnos dormidos. No podemos, porque sutilmente la hipocresía se puede apoderar de nuestras vidas y constantemente
Tenemos que evaluar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, porque todos somos vulnerables. Y no es un análisis anual que tenés que hacerte, como hacemos algunos chequeos, ¿verdad? O algunos nos chequeamos cuando nos sentimos mal nomás, ¿verdad? Especialmente los varones, cuando ya estamos ahí una pata en el más allá, ahí vamos a hacernos los chequeos. La hipocresía tenemos que chequearla hasta diariamente, hasta escena tras escena en nuestras vidas, situaciones tras situaciones. Tenemos que examinarnos, tenemos que evaluar si no estoy andando, si no estoy actuando en hipocresía. Todos somos vulnerables día a día, situación tras situación. Esa es la primera verdad que estudiamos el domingo pasado o el tratamiento contra la hipocresía. En segundo lugar, algo que debemos entender para poder tratar con la hipocresía es la verdad que no va a cambiar, la verdad inmutable, lo creas o no lo creas, es lo que dice el Señor Jesús acá, versículo 2. No hay nada encubierto que no haya de descubrirse. Un pensamiento, una verdad efectiva contra la hipocresía es entender que todo va a salir a la luz. Y que es totalmente en vano esforzarse y pretender esconder lo que realmente sos, o quién realmente sos, o en lo que realmente estás, porque el Señor se va a encargar de descubrir eso en algún momento. La verdad, aunque en esta vida y en esta sociedad no parezca, pero la verdad va a terminar triunfando por sobre la mentira. La luz va a prevalecer sobre las tinieblas y va a llegar un momento donde la luz va a encenderse en ese cuarto más oscuro de tu vida y va a quedar expuesto lo que sos en realidad. ¿Quién sos en realidad? Así que Jesús está diciendo acá, amados discípulos, de balde van a pretender ocultar algo si al final todo se va a saber. Al final todo va a quedar al descubierto. Es totalmente vano, no tiene sentido, porque todo se va a descubrir. Y además, no solamente es vano, sino que es agotador. La vida del hipócrita es cansadora. Es muy agotador ser hipócrita. Y quienes hemos estado ahí sabemos lo que es eso. Una mentira para tapar otra. Un engaño para tapar otro. Y acordarte del engaño de la otra vez para ser coherente con tu serie de mentiras y tu serie de engaños. ¿Por qué? Porque la obra teatral tiene que continuar. Y la escena que estás planteando tiene que seguir. Es cansador, es agotador. No tiene sentido vivir una vida de hipocresía porque al final todo va a salir a la luz. Solo estás postergando lo inevitable. Y al postergarlo, lo haces aún más dañino. Es ponerle una curita a una herida que necesita una cirugía. Es querer tapar algo que al fin y al cabo se va a descubrir, y cuando se descubra va a ser peor que haberlo tratado en el momento oportuno. Todo ese esfuerzo es en vano. No tiene sentido. Pero lo que sí tiene sentido, lo que sí tiene coherencia y es razonable, es confesar el pecado, andar en la verdad, arrepentirse del pecado, alejarse del pecado y alcanzar misericordia. Eso es lo que la Biblia plantea, es lo que la palabra de Dios, es lo que Dios plantea. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué pasa? Alcanza misericordia. No es tan difícil saber cuál es la mejor decisión. No es tan difícil saber qué es lo que más nos conviene. Jesús está siendo totalmente lógico. Dice, ¿para qué van a esconder algo si eso se va a destapar en algún momento? Y cuando eso se destape,
Mientras eso no se destape, ustedes no van a poder prosperar, no van a avanzar, no van a estar contentos, gozosos, satisfechos, no. Van a estar yendo de mal en peor. Pero si confiesan su pecado, si se arrepienten, si se alejan, si se apartan de su pecado, van a alcanzar misericordia. Tercer lugar, este tratamiento efectivo solamente puede llevarse a cabo teniendo una relación con el Señor. Una relación con el Señor. Una relación que incluye temor y confianza. Y estas dos características de esta relación son las que vamos a estudiar hoy. Pero vimos cómo el Señor en el versículo 4 se dirige con esta expresión. Pero les digo, o más os digo, amigos míos, haciendo un contraste total con el trato que estaba teniendo con aquellos que no eran sus amigos. Se habían declarado abiertamente enemigos de Jesús. Pero a ellos, cuando Jesús se dirige a sus discípulos, le dice, amigos. Y veíamos que la relación personal, la amistad con Jesús, es lo que puede llevarnos a cortar con la hipocresía. ¿Por qué? ¿Por qué esa amistad, por qué esa relación personal, íntima con Jesús, nos lleva a cortar la hipocresía? Porque la hipocresía termina al entender que Jesús me considera su amigo a pesar de lo que Él ya sabe de mí. Así que no tiene caso querer aparentar delante de Él. No necesito aparentar nada delante de Él para ganar algo de parte de Él, para sacar alguna ventaja, porque Él sabe absolutamente todo de mí. Él sabe todo de mí. Él sabe todo de vos. ¿Y sabes qué? Aún así, Él se ha mostrado tu amigo. Él te ha llamado amigo. Veíamos ese pasaje en Juan 15:13. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor y la amistad que Cristo ofrece es un amor incondicional. No está condicionado a tu pasado, no está condicionado a tus metidas de pata, no está condicionado a tu conocimiento, no está condicionado a nada de vos. Él te amó, Él te eligió, Él murió por vos de una manera totalmente incondicional. No te ha puesto condiciones para amarte. Es más, nosotros le hemos dado todas las razones posibles para que no lo hiciera. Pero aún así Él sobrepasa en su gracia, en su amistad gloriosa, santa y eterna. Él supera tu pecado y mi pecado. Y aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. Él ha decidido amarte por pura gracia. El domingo pasado hablábamos eso con un hermano acerca del mensaje y decíamos, si tan solo entendiéramos estas tres verdades que hablamos este domingo. Entender que soy vulnerable, entender que todo sale a la luz y entender que Cristo me acepta a pesar de lo que soy. Y que no puedo aparentar nada y no necesito aparentar absolutamente nada. Y que si llego a Él, incluso habiéndome equivocado, puedo alcanzar misericordia. Sabes que cuando estemos frente a esos momentos de decisión donde yo decido, donde vos decidís si ser un hipócrita o ser íntegro, ser sincero, en esconder tu pecado o en confesar tu pecado, cuando estemos en ese dilema de decisión, donde vos tomás la decisión de qué vas a hacer, si recordáramos estas verdades, la decisión sería muy fácil. Si recordara solamente que ese pecado que estoy intentando ocultar, esa doble vida que estoy queriendo llevar, es totalmente inútil, es vano, porque en algún momento se va a descubrir. Y entiendo que aunque me equivoqué, aunque fallé, aunque hay pecado en mi vida, la Biblia está llena de tapa a tapa de promesas para todo aquel
que llega humillado delante del Señor va a ser recibido, va a ser aceptado. Porque el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Pero hay de aquel que dice, no quiero creer en esa gracia. No quiero creer en ese amor. Quiero hacerlo a mi manera. Quiero ver si esa verdad quizás conmigo no se cumple. Quiero ver si soy el primero en esta vida sobre quien no se cumplan las advertencias de Dios. Y voy a esconder mi pecado. Lo puedo manejar. Puedo manejar mi pecado. No lo voy a confesar. Y voy a continuar en mi pecado. Voy a permanecer en mi pecado. A esos dice, Dios mira de lejos. Dios los rechaza. Dios los abandona en su pecado. Y lo peor que nos puede pasar es eso. Que Dios nos deje hacer lo que nosotros queremos. Que Dios te permita tener rienda suelta con tu pecado y tu carnalidad. Pero si tan solo recordáramos en ese momento de decisión, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer en este momento donde tengo las dos opciones? Hipocresía o sinceridad. Engaño o verdad. Recordá, todo va a salir a la luz. Y el que llegue al Señor humillado alcanza misericordia. Esa relación, hermanos, que estamos hablando con el Señor Jesucristo, es una relación que tiene dos características fundamentales que muchas veces y el humanismo y la corriente de la sociedad y hasta el cristianismo mezclado con la cultura de hoy ha querido aliviar, ha querido bajar el precio de esa relación, hablando de una relación totalmente sin sentido, una relación totalmente hueca. Pero la Biblia cuando habla de una relación con el Señor, en primer lugar está hablando que tiene que ser una relación de temor. Una relación de temor. Mira lo que dice el versículo 4. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Qué está diciendo Jesús acá? No tengan miedo de los que pueden matar el cuerpo. La palabra temer, cuando dice no temáis, es del griego fobio, donde viene después el término fobia. Y no tiene la misma idea de la que nosotros hoy entendemos por fobia. Hoy entendemos por fobia por algo que te produce espanto, algo que te produce terror, pero el temor es distinto. El temor de lo que está hablando acá habla de algo que nos condiciona, que nos mueve o nos paraliza dependiendo frente a quién o frente a qué estemos. Jesús le está diciendo a sus discípulos, queridos discípulos, no teman a los hombres. No teman a los que pueden dañarles, matarles físicamente hablando. Es interesante porque dice, no tengan miedo de solamente lo que les pueden, de los que solo le pueden matar. Posiblemente los discípulos habían visto la reacción de los fariseos, de los escribas, en los versículos que vemos en los versículos anteriores, que Lucas usa la palabra acechándole, procurando cazar. Empezó una cacería contra Jesús y contra todos los que afirmaban lo mismo que Jesús. Querían destruir a Jesús y a todos sus discípulos. Y obviamente Jesús empezó a ver que quizás algunos de ellos empezaban a mira, ese hombre es el más poderoso de la ciudad y me está mirando de la misma manera que está mirando a Jesús y me quiere tragar vivo. Ellos hacen así y yo me llamaba. Ya fui.
Señor, si nosotros seguimos, si vos le seguís hablando así a estos señores con poder, con autoridad, chao. Y en realidad también de manera natural, nosotros como seres humanos solemos movernos a base del temor a otros seres humanos. El temor a otros es lo que nos condiciona. Hacemos o no hacemos dependiendo de quién esté enfrente. Lo que piensen, lo que digan o lo que nos puedan hacer son grandes condicionantes de nuestra conducta desde pequeños. Y crecemos y somos independientes, pero seguimos siendo condicionados por ese temor a otras personas, a otros hombres. Dice Riley, el temor al hombre es uno de los mayores obstáculos que obstruyen el camino del cielo. Muchos hoy no tendrían miedo de atacar una fortificación o de hacer frente a un león, pero no obstante no se atreven a hacerse el blanco de la risa de sus parientes, vecinos y amigos. Es muy cierto. Muchos de nosotros nos sentimos suficientemente fuertes para pelear contra un lobo, contra un oso o lo que quieras, ¿verdad? Voy a derribar tu muro, una casa si querés, pero no voy a soportar la burla de otros. No voy a soportar el menosprecio de otros. Y por temor a eso condiciono mi conducta, condiciono mis palabras, me adapto, me sujeto dependiendo frente a quién esté o dónde esté. Condiciono mi conducta, actúo por temor a los hombres. Justamente el temor a los demás es una de las raíces principales de la hipocresía. Es una de las raíces principales de la hipocresía. Vivimos vidas de hipocresía por temor a los demás, por temor al hombre. Entonces, por temor a ellos actúo y soy cierto tipo de persona. Y así puedo ir de lugar en lugar, cambiando las distintas máscaras, poniéndome distintos disfraces, por temor a las personas, por miedo al qué dirán, por miedo a qué me pueden hacer, por ser excluido, por ser rechazado. En la iglesia, de una manera. En el trabajo, de otra manera. En el colegio, de otra manera. En la facultad, de otra manera. Y ahí tenemos la colección de máscaras y disfraces según a quién temamos. No, en la iglesia ciertas palabras no puedo decir en la iglesia. ¿Por qué no? Porque está el pastor, está el líder, está el hermano. Tengo que cuidarme de ellos, temor a los hombres. Pero salís de acá. No, acá sí puedo decir ciertas palabras, ciertas cosas. Me saco una máscara, me pongo otra. Me voy a la facultad, no, acá soy esto, acá soy aquí. Me voy a mi casa, no, acá soy esto. Y vamos, tuc, cambio, 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 cambio. ¿Te das cuenta lo hipócrita que somos? ¿Te das cuenta cuán arraigada está la hipocresía en nuestros corazones? Estamos totalmente condicionados naturalmente a ella. Una vida de hipocresía movida por el temor al hombre. ¿Sabes? Fue ahí, en ese temor, ahí que cayó Pedro. Minutos antes de que Cristo fuera enjuiciado. Y antes de que Jesús fuera apresado, ¿cuáles fueron sus palabras? Cuando Jesús dijo, ustedes se van a escandalizar, van a huir. Cuando me agarren, ustedes van a salir corriendo. Y sale Pedro y dice, Señor, mirá lo fuerte que soy, mirá el liderazgo que tengo. Aunque todo el mundo te deje, yo nunca te voy a dejar. Estoy dispuesto a morir por vos. Ese era el ánimo de Pedro. Esas eran las ganas que él tenía. Y frente a Jesús, obviamente iba a decir eso. Pero después, frente a diferentes personas, su discurso fue cambiando. Jesús le dijo antes, cuando cante el gallo, te vas a dar cuenta que ya me habrás negado 3 veces. Primera persona, yo te vi, Pedro, con Jesús. No, yo no le vi. Yo no estuve con él, no.
Vos hablas igual que él. No, 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 no. No, nada que ver, nada, te estás equivocando. Qué loco que está. Yo jamás con él, ni sé quién es. Viene otro. Pedro, Señor, yo te vi, vos sos uno de los que... No, y hasta con maldición. Usando palabras que normalmente no usaba. Expresiones que quizás por 3 años dejó de usar en presencia de Jesús. Inmediatamente salió del baúl y se puso el disfraz y maldijo. Y ahí cantó el gallo. Yo a veces me pregunto, ¿qué sería de nosotros si un gallo cantara cada vez que hacemos eso? Jesús nos dice, ese no es el temor que te debe mover. El temor a los hombres no es el temor que deberías tener. Pero Jesús, no sabes todo lo que nos pueden hacer, no sabes cuánto duele ser rechazado. Mi familia, mis amigos, las personas que yo más amo, el grupo con quien estoy tengo que estudiar todo el año con ellos. Y, Señor, vos no sabés qué te pueden hacer. Y no sé, matarte. Sí, solo eso, dice Jesús. Solo pueden matarte. ¿Pero qué? ¿Cómo que solo matar? Eso es lo peor. Sí, eso es lo peor que te pueden hacer. Hasta ahí pueden llegar. Pero eso no es lo peor que te pueda pasar. Hay alguien de quien sí tendrías que tener temor. Porque no solamente puede tomar tu vida, puede matarte, sino que puede agarrar tu alma y echarla al infierno. Uno hoy en día, generación de cristal y compañía, esperaría que el Señor le hubiera dicho a sus discípulos, tranquilos, no tengan miedo, nada les va a tocar, nada malo les va a pasar, ustedes pueden, fuerza, ánimo, confíen en ustedes, tengan coraje. Uno esperaría eso, ay, quiero sentirme sin miedo y con la fuerza de ir a tragarme el mundo. Jesús le dice, no le tengan miedo a ellos, ténganle miedo, ténganle temor a aquel que puede no solamente matarles, sino agarrar sus almas y tirarlas al infierno. Hermanos, este cuadro de Dios es un cuadro totalmente impopular hoy en día. Porque el Dios que nosotros hemos fabricado es un diosito al lado de este Dios. ¿Es un Dios solamente amor? ¿Es un Dios solamente de gracia? ¿Es un Dios solamente de misericordia que tiene que aceptarme siempre tal como soy? Y está condicionado Él a amarme porque Él es amor. Pero Jesús le dice, no, tengan miedo, tengan temor. Jesús lo que hizo fue no negarles ese temor, sino que dice, hay un temor más grande que deben tener. Fue enfocar correctamente su temor. No deberían tener temor de los que pueden provocarles cosas solamente terrenales. Deberían tener temor del que puede condenar tu alma al infierno por la eternidad. Dice, y 4 veces en 2 versículos repite la misma palabra, temor. A este temed. A este temed. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Ese temor más pequeño que ustedes están teniendo tiene que desaparecer al enfrentarse con ese temor más grande. Al enfrentarse con esa persona con consecuencias no solamente terrenales y materiales y temporales, sino que con consecuencias eternas. Aquel que puede provocarles consecuencias eternas, a Él deben temer. Él debe condicionar su vida. No aquellos que solamente pueden causarte consecuencias o dolores terrenales. Solo el Señor tiene esa potestad y esa autoridad. Y la hipocresía se potencia y adquiere fuerza cuando decidimos temer más a las personas que a Dios. Y tristemente nos terminamos inclinando ante las criaturas en vez de inclinarnos ante el Creador.
te inclinás ante las criaturas en vez de inclinarte ante el Creador. Y a veces como evangélicos, bautistas y todo lo que nos queramos llamar como gente de sana doctrina, miramos a otros desde acá y decimos, qué terrible cómo se inclinan frente a esos ídolos, frente a esas cosas que sabemos que no tienen vida. Cómo adoran a esas personas que sí, fueron buenas personas dentro de todo, pero le llaman santos y esperan cosas y hacen cosas para ellos. Hermanos, en nuestra hipocresía no nos damos cuenta que somos exactamente lo mismo cuando nos postramos frente a las criaturas y no frente al Creador. Cuando dejamos que otras personas condicionen nuestras acciones, nuestras palabras, y que esa persona no sea el Dios santo y todopoderoso. Estamos no solamente en hipocresía, estamos en idolatría. Y tenemos nuestros ídolos en cada lugar donde vamos. Nos condiciona mi lenguaje, mi accionar, los chistes que digo, los comentarios, todo. Es increíble los camaleones que podemos ser. Según el entorno nos adaptamos. En la cancha jugando fútbol me doy tal cosa, dependiendo si hay hermanos, si no hay hermanos, sé cómo tengo que jugar, sé qué no tengo que decir. Si me voy a comer algo con alguien y si no hay nadie en la iglesia, sé qué puedo decir. Si hay alguien en la iglesia, sé lo que no tengo que decir. Y me voy condicionando y me voy postrando ante las criaturas en vez de postrarme ante el Creador. Hermanos, sos un hipócrita cuando buscas agradar más a los demás que a Dios. Y estás dispuesto a sacrificar tu relación con Dios por mantener la relación con las personas. Estamos mucho más predispuestos a sacrificar nuestra relación con Dios para no perder nuestra relación con las personas, cuando debería ser totalmente lo contrario. Estar dispuesto a sacrificar cualquier relación con tal de mantener mi relación con Dios. Ese es el llamado al cristiano, a una vida íntegra. Un solo Dios, un solo Señor frente a quien inclinarte. Una sola persona soberana, un solo ser supremo que te condicione y que vivas bajo esa condición, bajo ese temor. Este temor hace posible tener una vida de integridad. ¿Qué quiere decir eso? Que donde vas, sos el mismo. Una vida de sinceridad. Estás acá sentado hoy, sos uno. Vas a tu trabajo, sos el mismo. En tu familia, el mismo, la misma. Tu lenguaje, tu conducta, tus conversaciones, íntegro, de una sola línea. Es el temor al Señor lo que te va a guardar cuando te toque estar frente a quien sea o frente a nadie. Porque a veces cuando estamos solos, somos tal vez alguien totalmente distinto a lo que somos frente a cualquier otra persona. Pero el temer a Dios, el tener temor de Dios, te va a llevar a esa vida de integridad. El temor a los hombres nos esclaviza a la hipocresía. El temor a Dios nos preserva en integridad. Esa es una verdad que tenés que abrazar. El temor a los hombres me va a esclavizar en la hipocresía. Porque voy a encontrar ídolo tras ídolo, hombre tras hombre, poderoso tras poderoso, poderosa tras poderosa, frente a quien me quiero inclinar. Y voy a querer vivir para 2 señores, para 3, para 4, para 5, para 6. El Señor dijo, no pueden servir a 2. O van a amar a uno y van a despreciar al otro, pero a 2 no, uno solo. Elijan.
¿Frente a quién vas a inclinarte? El temor a los hombres te va a esclavizar a un círculo vicioso de hipocresía y más hipocresía y más hipocresía. Mientras no cambies y no ajustes de manera radical de la raíz ese problema que tenemos de temer más a los hombres antes que a Dios. Cuando Juan y Pedro estaban predicando frente al concilio, le amenazaron, le azotaron primero, le dijeron, le dejamos libre, no le vamos a matar hoy no le vamos a matar, pero si volvemos a escuchar que ustedes están hablando en este nombre, ahí van a ver otra vez. ¿Qué dijeron ellos? Juzguen ustedes, dice, ¿a quién debemos temer más? ¿A Dios o a los hombres? Esa fue su respuesta. ¿Qué le estaban diciendo? No nos inclinamos ante ustedes. Nos inclinamos y respondemos ante Dios. Lo mismo que aquellos 3 amigos de Daniel frente a Nabucodonosor, frente al rey pagano. Todo el pueblo inclinándose frente a una criatura. Eran los únicos 3 puestos en pie en todo un reino. No tenemos miedo de lo que vos nos hagas. Le estaban diciendo al hombre más poderoso de la tierra. No te tenemos miedo a vos. Vos podés matarnos, podés tomar nuestras vidas, pero sabés que nosotros respondemos a alguien que puede tomar nuestra vida de ahí y sacarla de nuevo. Tememos a quien trae consecuencias y resultados eternos en nuestras vidas. El temor a Dios nos preserva en integridad. El temor a Dios nos lleva a servir con integridad. Es lo que va a hacer callar nuestros pensamientos condenatorios y de juicio y sin amor contra mis hermanos. Me va a llevar a hablar de la misma manera en todo lugar. Me va a llevar a ser sincero porque tengo temor de Dios. Tengo conciencia de su presencia. Él está en todas partes y eso me condiciona y soy el mismo en todas partes. Hermanos, podemos ver cómo está el mundo a causa de la falta del temor de Dios. Romanos capítulo 3, si me acompañás rápidamente. Romanos capítulo 3. Acá Pablo describe nuestra realidad también en incredulidad y describe la realidad del mundo. Dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Y acá viene lo último. Y la razón de todo eso. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué viene todo lo anterior? Por esto. Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y hermanos, esto es totalmente coherente para el incrédulo. Para alguien que está afuera, alejado de la gracia de Dios, lejos de la verdad del Evangelio, es algo coherente. Es lógico que una persona que no ama a Dios, que no es cristiana, que no es creyente, que no cree, que rechaza a Dios, viva sin temor de Dios. Y tenemos que reconocerle esa coherencia. Lo que es totalmente incoherente y totalmente preocupante es cuando hay quienes se llaman hijos de Dios, hijas de Dios, y viven de esa misma manera, sin temor de Dios. Sin temor de Dios. Sin preguntarse, sin cuestionarse si lo que están haciendo, si lo que están diciendo agrada o no a su Señor. Tememos más a los hombres. ¿Sabes por qué? Porque no conocemos verdaderamente a Dios. Porque si le conocieras, si dimensionáramos el carácter de Dios,
si empezáramos a vislumbrar un poco su naturaleza, su persona, sus atributos, sería muy fácil la decisión frente a quién me voy a inclinar, quién me va a condicionar. Hace un poco hablábamos con los jóvenes mayores de esta realidad que se ve en muchos lados, en la escuela, en muchos ministerios con niños, que años atrás a los niños les servía esa famosa amenaza: portate bien o le voy a contar a tu papá. Hiciste, le voy a contar a tu papá. Hiciste eso, le voy a contar. Y antes nos espantábamos. Por favor, no le cuentes. Y ahí le bajábamos todo, la estrella, la luna, todo. Por favor, no le cuentes. Voy a hacer lo que sea para que no le cuentes. Los niños de hoy, no por culpa de ellos, por irresponsabilidad y negligencia de los padres. Vos le amenazás a un niño hoy, no digo todos, ¿verdad? Pero en términos generales quizás. Le decís, si haces eso o continúas haciendo eso, le voy a contar a tu papá. Contale. Ya, ¿cuántas veces hice eso y no me dijo nada? Yo así no soy en mi casa, ¿verdad? ¿Qué pasa? No hay temor. No tienen temor de sus padres. Y es una triste realidad. Obviamente es consecuencia de la negligencia, porque sus padres han cambiado, han degradado el carácter de la paternidad. Pero ¿sabes qué? Te doy una noticia. Tu Padre Celestial no ha cambiado. Él no ha bajado su concepto, su carácter. Él no ha dejado de ser menos exigente, menos santo, menos glorioso, menos justo. Como los padres terrenales, quizás sí, han bajado sus principios, han negado sus roles, pero Dios no. Él sigue siendo el mismo Dios en quien no hay sombra de variación. Somos nosotros los que hemos degradado su carácter en nuestras mentes, en nuestros corazones. Soy yo el que no entiendo, soy yo el que me he creado una caricatura de Dios. Totalmente alejado del concepto bíblico, un Dios con minúscula, un Dios falso. Pero si realmente le viera como Él es, si entendiera quién es Él, nuestra actitud no iba a ser diferente a la de Manoa, el papá de Sansón. Cuando se dio cuenta que estuvo en presencia de Dios y le dijo a su esposa, voy a morir. Estuve en presencia de Dios. Soy pecador, Dios es santo. Voy a morir, mi amor, voy a morir. Empezó a despedirse. O la actitud de Isaías, cuando en visión pudo contemplar a ese Dios santo, santo, santo. Dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos han visto mis ojos al Rey. O la actitud de Pedro, frente a esa pesca milagrosa, ese postra delante de Jesús, le dices, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. O la actitud de Juan cuando vio la visión de Apocalipsis y él dice, cuando le vi a Cristo, cuando le vi al Cordero, caí como muerto delante de sus pies. No pude con tanta gloria, no pude con tanta santidad. Yo me pregunto, ¿qué concepto tenemos hoy de ese mismo Dios que no produce una pizca de temor en nosotros? ¿Qué Dios hemos fabricado? ¿Qué Dios hemos dibujado en nuestras mentes para pensar que podemos vivir vidas de hipocresía, vidas falsas en su presencia y pasar desapercibidos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que no temblamos ante la presencia y la conciencia de la presencia de un Señor tan soberano, tan santo, tan justo, tan todopoderoso. ¿Qué concepto tenés de Dios? Que no es suficiente y no es suficientemente temible para que condicione tu vida.
¿Cuál es el concepto que tenés de Dios? Jesús mismo le está diciendo a sus discípulos, tienen que temer a aquel que puede tomar no solamente sus vidas aquí en la tierra, pueden tomar sus almas y lanzarlas al infierno. Eclesiastés 12, 13 y 14, el gran sabio está concluyendo su pensamiento y después de filosofar acerca de la vida, llega a un pensamiento correcto y un pensamiento final y dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Y sabes qué dijo pasajes antes? Vos haces lo que quieras, viví como quieras, pero sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Tenés la libertad, Dios te dio, no sos un robot, Dios te dio la posibilidad de elegir. Pero esa libertad tiene una responsabilidad, tiene una consecuencia, sos responsable delante de Dios. Sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Así que el fin de todo esto, dice Salomón, es este: teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este temor no se trata de un miedo, de un terror que provoca que nos alejemos de Él, que queramos escapar de Él. No, el temor a Dios se trata de un sometimiento a su voluntad, de reconocer, de declarar su señorío sobre nuestras vidas, de inclinarnos delante de Él, de reconocer quién es Él y de lo que Él es capaz de hacer. Por eso me someto a Él. No corro de Él, me someto, me abrazo, me postro delante de Él. De eso se trata el temor de Dios. Pero este temor bien enfocado, aunque parezca irónico, va totalmente ligado a lo que va a decir nuevamente el Señor, versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Parece que Jesús va de un extremo a otro. Y le dice, tengan miedo, tengan temor de este Dios que puede tirar sus almas al infierno. Pero ¿saben qué? ¿Ven esos pajarillos? Dios no se olvida de ellos. ¿Y saben qué? Ustedes valen más que esos pajarillos. ¿Qué está pasando ahí? Es que la relación correcta con Dios tiene un equilibrio entre el temor y la confianza. Por eso hablamos de que para luchar contra la hipocresía necesitamos tener y cultivar esa relación de temor y de confianza con el Señor. Esos pajarillos que menciona Jesús ahí eran los animales más baratos del mercado. Era lo más básico que se podía comprar para comer algo de carne. Valían solamente 5 pajarillos por 2 cuartos. Baratísimo. Esos 2 cuartos creo que era, si no me equivoco, era la mitad de un día de trabajo. Con eso ya podían comprar 5 pajarillos. Era lo más barato que había. Lo más básico. Lo menos valioso del mercado. Y Jesús le dice, ni uno de esos pajaritos está olvidado por Dios. Él es consciente, Él es pendiente, está pendiente de su creación. Esos pajaritos que se vendieron, que se casaron, que se vendieron, Dios está pendiente de ellos, conoce, sabe, son su criatura, son su creación. Y ahí hace la comparación, va de menos a más. Ustedes valen mucho más que estos pajarillos. Y aunque parezca irónico, la relación de temor con el Señor va totalmente ligada a esa confianza en el Señor. Donde el Señor Jesucristo nos dice que ninguno está olvidado por Dios. Todos estamos bajo su cuidado, todos estamos bajo su providencia. Así como debemos recordar su justicia,
Así como debemos recordar su ira, su santidad, su celo, su gloria para mantenernos en el temor de Dios, también debemos recordar su gracia, su amor, su misericordia, su provisión, su protección para mantenernos en confianza de ese mismo Dios. Ese es el panorama completo del Dios a quien adoramos. Es un Dios a quien debo temer y es un Dios en quien debo confiar. A veces en nuestra mente no entran las dos cosas juntas, pero ese mismo Dios que es digno de tu temor es digno de tu confianza. Y la incredulidad nos lleva a huir de ambas, del temor de Dios y de la confianza de Dios. Y una vida de hipocresía es el resultado justamente de no vivir bajo el temor de Dios y no vivir bajo la confianza de Dios. Porque no confío que Dios sea suficiente. No confío que Él va a llenarme mientras todo lo demás me dejen. Por eso soy hipócrita, por eso quiero manejarme, quiero mantener en mis manos el pecado. Mira lo que dice el versículo 7. El Señor afirma de una forma mucho más profunda su relación con sus discípulos, con sus hijos. Dice, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Tus cabellos están contados. Y hermano, yo no creo que esto sea metafórico. Hablando del Dios omnipotente, hablando del Dios omnisciente, yo creo firmemente que esto es literal. No se te cae un pelo, un cabello, sin que Dios lo sepa. Y así como Él tiene contado todos tus cabellos, tiene contado todas tus lágrimas, tiene contado cada necesidad, es consciente y no es indiferente a cada herida, a cada cicatriz. Hermanos, cuando vengan los sufrimientos, cuando vengan las desgracias, es nuestro deber confiar en que mi vida está siendo orquestada por ese Dios temible, pero que es mi Dios, es mi Padre, y Él cuida de mí. Él no se olvida de mí, Él está pendiente de mí. Él no se olvida, soy yo el que me olvido de Él. Soy yo el que soy indiferente a Él. Pero Él no es indiferente a mí. Él ha mostrado ser verdaderamente amigo. Otra vez, ninguno tiene mayor amor que este, que aquel que ha puesto su vida por sus amigos. ¿Y qué más le va a decir Jesús después? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Él ha mostrado ser amigo. ¿Nosotros? ¿Qué? Cualquier circunstancia, cualquier situación de sufrimiento y desgracia, somos llamados a confiar en que Dios está orquestando tu vida. Y aunque las situaciones que nos toquen vivir puedan ser malas, puedan ser desagradables y puedan ser imperfectas, su voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. No confundas las situaciones que te tocan vivir con la voluntad de Dios y con el plan de Dios. Y a veces cuestionamos a Dios y decimos, pero ¿cómo esto puede ser bueno, agradable y perfecto? Si es terrible lo que me pasó. Es horrible lo que me está pasando. Y sí, puede ser horrible. La situación puede ser mala, puede ser imperfecta, puede ser terrible, pero la voluntad de Dios sigue siendo buena, sigue siendo agradable y sigue siendo perfecta. Quizás no lo entiendas hoy, quizás no lo dimensionemos hoy, pero Él sigue orquestando su plan y tu vida es parte de ese plan. A Él no se le pasó desapercibido ese pajarillo que fue vendido. ¿Cómo va a pasar desapercibida esa circunstancia en tu vida? Él está obrando.
Necesitas confiar, necesitas descansar. Dice Riley también, dice, Dios podría librarme de estas desgracias si le pareciera bien. Pero puesto que no lo hace, esas desgracias son seguramente para mi provecho. Y lo que le agrada a Dios, me agradará también a mí. Qué convicción, qué seguridad de que Dios está ahí. Lo que le agrada a Dios, quizás hoy no me agrada, pero me agradará a mí. Tener y crecer en tu relación y confianza en el Señor te va a guardar no solo de la hipocresía, sino que te va a guardar frente a cualquier tentación. El temor de Dios te va a guardar frente a la tentación. La confianza en el Señor te va a guardar ante la prueba. Vas a poder confiar y descansar en ese Señor providencial, en ese Señor que todo lo ve, que todo lo sabe, que es todo suficiente. El Dios a quien debemos temer al mismo tiempo es el Dios que está cuidando hasta el más mínimo detalle de tu vida y de mi vida. Y esa es quizás la paradoja de la vida cristiana. Confiar plenamente en el Señor, pero vivir en el temor de Él. Le temo como a nada, pero confío en Él como en nadie más. ¿Es la hipocresía un área débil en tu vida? Te ayudo a responder, sí, sí lo es. Sí lo es. Todos constantemente luchamos contra ella o nos dejamos llevar por ella. Necesitamos reconocer las áreas y las maneras donde la hipocresía se está filtrando. Reconocer dónde la hipocresía se filtró en tu vida. Recordar estas verdades, que todo va a salir a la luz. Recordar que Cristo te ofrece una amistad incondicional, una relación en la que Él ya ha dado el primer paso. Arrepentite, confesá tu pecado, apartate de Él. O te apartás de tu pecado o te apartás de Dios, vos elegís. Vos elegís seguir abrazando tu vida de pecado, tu vida de hipocresía, que te va a llevar a una destrucción segura. O decidís soltar tu pecado, abrazar a Cristo en una relación de temor, de confianza en Él, que te lleva no a la condenación, te lleva al perdón. Te lleva al perdón. Y eso es lo que tu carne quiere ocultar. Es lo que tu mente carnal quiere hacerte creer. Que no, en la cruz vas a encontrar condenación. No, totalmente lo contrario. En la cruz encontramos perdón porque la condenación fue pagada. Créele al Señor, no al enemigo. Cree a la palabra y el pensamiento de Dios, no a tu pensamiento, no a tu corazón. Créele, créele. Que esa relación de temor y de confianza te va a llevar a alcanzar misericordia, porque hay gracia disponible. Hay gracia disponible para todo aquel que llega a Él humillado. Hermanos, así como Él no cambia su santidad, Él tampoco miente. Y Él dijo, el que viene a mí contrito y humillado, yo no voy a rechazar. No le voy a rechazar. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Créele. Créele y vení con tu pecado y ponelo, confesalo y dejalo ahí, apartate de ese pecado. Abandoná tu disfraz, sacate las máscaras, abandoná el pecado, el que sea, y vení a Cristo, entregale tu vida a Él. Que Él sea el Señor de tu vida, deja de fingir, deja de actuar. Cortá con esta cadena de hipocresía. Empezá a vivir la vida abundante, la vida transparente, la vida sincera, real, verdadera delante de Dios. No sabes de la vida que te estás perdiendo por insistir en esa vida de hipocresía. Cuando tenés todas las promesas en bandeja,
de un Señor que te va a recibir por gracia, por misericordia. Y no te va a dejar ahí, te va a restaurar, te va a limpiar, te va a levantar. Termino con este pasaje, Josué capítulo 24, versículo 14. Josué está hablando a un pueblo que practicó también la hipocresía. Y dice, ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y en verdad. Y quiten de entre vosotros los dioses. Y ahí podemos agregar ídolos, pecados, hipocresía. Y sirvan al Señor. Sirvan al Señor. Teman al Señor y sírvanle con integridad y en verdad. Vamos a orar. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.